La semana pasada ustedes recuerdan que estuvimos hablando con integrantes de la Comisión de Programa de la Coalición de Gobierno o de la candidatura de Álvaro Delgado, como ustedes quieran llamarle. Bueno, hoy vamos a tener a alguien que es muy conocido, que ha tenido también una actividad pública que es muy estimada a nivel general, es decir, reconocida a nivel general, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Álvaro García, que es coordinador de la Comisión de Programa del Frente Amplio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto. Contador. Contador, está bien. Ese es un problema, Me acuerdo que con Astori teníamos ese problema. Contador. Bueno, no, pero economista, él es seguro. de la época que era contador público hacendista o contador público economista. Ambas profesiones se denominaban contador. Claro. En mi época ya estaba dividida, contador y economista. Y ahora está el administrador también. Pero vamos a empezar con algunas de las cosas que seguramente tienen que ver con la actividad que has desarrollado. Algunos dirigentes de la coalición han señalado que el Frente Amplio no tiene programa. ¿Cuál sería la respuesta de Álvaro García? Que tiene programa, por supuesto, va a decir que sí. He escuchado. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. No, lo he escuchado, sí. El Frente tiene un proceso estatutario histórico de construcción programática donde en este documento los autores son unas 6.000, 7.000 personas, por lo menos. ¿Cuántos? 6.000, 7.000 personas. ¿Y cómo en se el Congreso ponen de acuerdo solo 7.000 personas para...? Eso es un gran tema. Hubo alguna propuesta de escribir un libro sobre este proceso, porque es un proceso que yo creo que no tiene parangón en los partidos políticos. En Uruguay seguro, en América Latina habría que ver y en el mundo no sé. En la elaboración, en no la en la elaboración del aprobación. programa, porque nosotros arrancamos con Ricardo Ehrlich, que es el copresidente de la Comisión de Programa, inmediatamente después del plebiscito de la papeleta rosada contra la LUC, que fue, si no me equivoco, 27 de marzo del 2022. Estuvimos prácticamente 2 años trabajando con la Comisión Nacional de Programa, que es una representación estatutaria del Frente con todos los partidos, los sectores, mejor dicho, del Frente, y representación de las bases. Y un año y medio después, 1 año y 3 meses después, se elaboró una propuesta de bases programáticas, que era otro librito que seguramente alguno recuerda, que se puso a consideración de toda la estructura del Frente, que son 6.000, 7.000 compañeros y compañeras, y ese libro se discutió durante 4 meses, 5 meses. En el Congreso de fines de 2023 se termina aprobando esta propuesta, que es una propuesta que lo pone al Frente de cara al futuro, porque hay algunas definiciones bien relevantes que de alguna manera se pudieron haber ido elaborando durante los 15 años de gobierno del Frente, pero que no estaban escritas. La definición de un desarrollo integral, de un desarrollo sostenible. Esto es bien importante. Ayer estábamos escuchando a Gabriel Odone y hacía especial hincapié en algunas de las tendencias mundiales que hoy existen y que no pueden ser soslayadas por ninguno de los partidos políticos hoy. Cambio climático, crisis ambiental, la revolución tecnológica, los cambios geopolíticos en el mundo, el incremento de las desigualdades, la irrupción de los feminismos. Inteligencia artificial, dijo él. Claro. Inteligencia artificial. Sí, yo te he visto preguntar y la preocupación de ese tema es bien importante, está en el programa Al Frente con un capítulo, como un emergente asombroso de lo que es la revolución tecnológica. Pero si nosotros pensamos lo que eran nuestras vidas antes de estos aparatitos y lo que son ahora, y lo que implica en la interacción humana, es insoslayable. Y hasta la dependencia. Entonces, una preocupación bien grande. Nosotros en el periodo pasado hicimos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un estudio del Uruguay a largo plazo, y hay una estrategia de desarrollo 2050 de Uruguay. Yo estoy convencido de que si no trabajamos con una mirada de luces largas, va a ser difícil que cambiemos estructuralmente el país. Y además va a ser más difícil ponerse de acuerdo. Porque cuando tú tirás las luces largas, es más fácil para los partidos ponerse de acuerdo. Entonces, de ese antecedente surge el encarar este programa, estas bases programáticas, con esa mirada, con ojo de futuro. ¿Programa o bases programáticas? Pues es muy difícil poner La todo lo que va a ser un gobierno. Formal, claro, la definición formal es bases programáticas. Y son las bases como los cimientos programáticos que quienes sean candidatos del Frente van a tener que cumplir, porque el Frente, entre otras cosas, es la suscripción de un programa único. Esta coalición, movimiento que existe hace 50 y pico de años, tiene como uno de sus puntos centrales un programa único. Y viene cumpliéndolo todos estos años. Entonces, después de las bases programáticas,
empezaron a haber las bajadas a tierra diferentes. Antes de las elecciones internas formalmente la comisión trabajó hasta la generación de unas 33 prioridades programáticas y se elaboraron diferentes documentos hasta que empezaron a trabajar más directamente los equipos de los candidatos. Y la última versión de propuestas concretas que tenemos y de bajadas a tierra fue en Colonia, cuando Yamandu Orsi presenta 48 medidas. García, ahora vamos a recorrer algunos de esos puntos, pero ustedes dicen y lo han sostenido durante toda la campaña que hay dos modelos de país, ¿no? Que el Uruguay tiene que elegir entre dos modelos de país. Y cuando uno revisa el compromiso por el país de la coalición y las bases programáticas del Frente Amplio, incluso se ha estudiado, hay varias similitudes en las preocupaciones, en los temas que importan. ¿Dónde radican esas diferencias de esos dos modelos de país? Yo encararía la respuesta por el lado económico, y ahí tenemos diferencias importantes, y las coincidencias bienvenidas. El tema es que después las coincidencias, además de escribirlas, hay que cumplirlas. Y hay que lograr tener la voluntad política y las mayorías necesarias como para llevarlas adelante. Entonces, las coincidencias que existen, bienvenidas. Yo no creo que haya dos miradas estructuralmente diferentes del Uruguay. Una de las ventajas que tenemos en esta campaña electoral es que todos los partidos, y bueno, los dos candidatos que están ahora, que tienen chance, ya pasaron por el gobierno y por la oposición. Y eso a mí me parece, no lo digo de ahora, lo dije hace muchos años, el primer gobierno del Frente, que me parece que eso también da madurez en ambas partes, como para bajarse del caballo y decir, bueno, reconozcamos que hay temas en los cuales nos equivocamos ambos y que tenemos algunos puntos en común en los cuales vamos adelante. Esas son las cosas que les parecen, las diferencias. Sí, en las diferencias yo digo que hay diferencias importantes. Yo no puedo entender que un equipo económico no hable de desigualdad, por ejemplo. En el Frente no podemos entender eso. Para nosotros el crecimiento económico tiene que estar acompañado de un crecimiento de las posibilidades de todas las personas. Y esto implica en una sociedad que nosotros imaginamos, que nosotros queremos, mayores niveles de equidad a nivel de la sociedad. Y eso durante los gobiernos del Frente hay gráficas muy gráficas que implican que hubo crecimiento económico y que hubo una reducción importante del índice de Gini, que es el que mide la desigualdad de las personas, la diferencia entre ricos y pobres. Y lamentablemente en este periodo de gobierno ha habido crecimiento, un crecimiento bajo, pero ha habido retrocesos en la igualdad. Yo creo que la diferencia entre ricos y pobres se aumentó. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante. No está en el lenguaje, no está en el vocabulario del equipo económico en la atención a este punto. Yo decía hoy al principio, una de las tendencias mundiales que tenemos hoy en día es las tremendas diferencias, las desigualdades que existen a nivel mundial. Uruguay es el país más igual, la región más desigual, que es América Latina. Uruguay tiene posibilidades de dar fuertes pasos en esto. Uruguay, a partir del vallismo de los primeros años del siglo XX, elabora una matriz, país modelo se llamó en su momento, pero que tenía como norte el tema de que Naides fuera más que Naides y que eso se pudiera verificar en la práctica. Eso no es fácil, pero nuestra mirada eso es fundamental. Tampoco se habla de pobreza. Cuando se habló de pobreza en este periodo se erró, se manejaron números equivocados. ¿Pero no se habla o se manejan no números se equivocados? Se habló hace infantilización de pobreza es una coincidencia, ¿no? Sí, eso sí. Pero hace 2 rendiciones de cuentas se quiso hablar desde el equipo económico como diciendo, bueno, bajó la pobreza infantil. Había bajado un tramo en un periodo corto, se le corrigió la plana, ya ni siquiera desde el sector político, desde colegas de ustedes que analizaron la información y lo plantearon. No se habla del tipo de cambio, se habla de la inflación. Ahora después hablamos de inflación y tipo de cambio, porque claro, está bueno meterse en las diferencias, claro, y las visiones diferentes o convergentes que tienen. Esas tres son omisiones. Pero después hay cosas que se dicen que no son reales. Y ahí tenemos algunos puntos como medias verdades, lo salarial. El salario rinde más que en 2019. Bueno, entramos en la discusión del día. En el sector público no es así. En el sector privado se llegó a niveles de 2019, pero nos olvidamos de decir que en el medio hubo una pérdida importante. Y eso es bolsillo de la gente. También tuvo la pandemia, ¿no? Estuvo la sequía y la guerra. Sí. ¿O no? Yo no quiero recordar la época que fui ministro, pero tuvimos la crisis financiera internacional. El petróleo se fue a 150 dólares. Y de registro de sequía, el 2008, revísenlo, pero es el más alto puntual del año,
de sequía, La pandemia de sequía en Uruguay. ¿No lo registro reconoce histórico eso? más alto. ¿Cómo lo voy a reconocer? Fue internacional eso. ¿Cómo lo voy a reconocer? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo voy a Y lo reconocer? del 2008 también. Sin duda. Y un shock de demanda y de oferta al mismo tiempo. Ahora hubo un rebote y salió, y otros países se comportaron distintos que Uruguay, ¿no? Entonces ahí hay diferencias también. No, Uruguay decía, fue de los distinto que quiere decir mejor, tuvieron Álvaro. mejores resultados, sí. Mejor que Uruguay. Sí, mejores ¿Quiénes, por resultados en ejemplo? materia. Y en la región, varios, ¿sí? En la Estoy región- hablando en temas de sociales, ¿no? De salida posterior y de crecimiento y de rebote de crecimiento, sí, sí. Por ejemplo. Y en el mundo, y alrededor, Brasil, por ejemplo. Invirtieron más que Uruguay. Ahora después nos Yo metemos creo con que la, ahí- con la inflación. Yo creo que con- ahí se podían haber encarado diferente las cosas. Con el tipo de ante cambio. una drama como fue la pandemia. Pero habló de Gabriel Odone, ¿no? Y me interesa la visión de Álvaro García sobre el rol que puede tener Odone en caso de que sea ministro de Economía, si gana el Frente Amplio. Si él va a poder plasmar su cosmovisión, ¿no? Como lo hace habitualmente cuando expone, digamos, él presenta su visión del mundo, después lo baja a tierra a Uruguay. Si él va a poder desde ese rol digamos, hacer esos planteos, o lo ve más como un ministro de Hacienda, ¿no? En el sentido de que va a cuidar los equilibrios macroeconómicos y esa va a ser como su función central. No, yo creo que yo lo conozco a Gabriel hace más de 40 años. A veces cuesta decir esto porque Empieza a se delatar suma la edad. década. Sí, sí. Bueno, son datos. Pero compartimos, sí, está bien. Compartimos facultad, yo soy un poco mayor que él. Y compartíamos sector también. Él estuvo un tiempo en el partido de la Juventud Socialista. Gabriel viene de una familia, sus padres historiadores absolutamente prestigiosos, o sea que... Blanca París y Odone tiene una obra sobre Artigas que es realmente memorable, ¿no? De Entonces, referencia. Sí, sí, y él recibió y su cosmovisión es una cosmovisión de persona de izquierda con la sensibilidad que veníamos hablando antes. O sea que yo, digamos, creo firmemente que va a cumplir el rol de llevar adelante el programa del Frente Amplio con una visión de responsabilidad, de cuidado económico, de los equilibrios macroeconómicos, nada demasiado diferente de lo que fue la administración del Frente en sus 15 años, que lideró, ya sea desde el Ministerio o desde otros lugares, Danilo Astori, sin ningún tipo de duda. Entonces me parece que es una muy buena decisión que se ha tomado y me da una tranquilidad muy grande que esté Gabriel y, como decía Yamandu Orsi el otro día, que haya un equipo de gente muy joven, que todos hemos trabajado con ellos y ellas, que están apoyando en este momento las tareas que se están haciendo en cuanto a las propuestas que se presentaron, a la preparación del debate del domingo y que seguramente estén en los equipos económicos apoyando. Él es un economista destacado, tiene una larga trayectoria, con sensibilidad de izquierda, ha estado mucho también en la empresa privada, ¿no? Un papel destacado. No todas sus ideas son compartidas por todos. Él estuvo aquí e hizo algunas afirmaciones que generaron un revuelo bárbaro. Y enseguida salieron a respaldarlo Sánchez, el propio candidato presidencial. Parecería que va a necesitar cierto blindaje. Y que el MPP va a ser el blindaje. Bueno, el Frente nunca fue unanimidad, ¿no? No, eso está claro. Eso creo que es claro. Y el Frente, Bueno, pero estaba, por en ejemplo, 50 Astori, que recién lo nombraban. Claro, sí, sí. Bueno, por eso es un rol importante y el rol del respaldo político, como tú decías claramente, ¿no? Además con una presencia, una votación del MPP que ha sido realmente avasallante en estas elecciones, ¿no? Una presencia muy importante, creo que es mayoría histórica en el Frente seguro y bueno, no sé en el país, pero habría que remontarse pero hasta, eran hasta hace muchos otros años. electorados y no era obligatoria. O sea, no es comparable. Sí, del Vos sabés más que yo. No, sí, del 71 en adelante, sin duda. Claro. Bastante. Claro, Bastante. O sea, el MPP va a ser un poco sin duda. Y bueno, todo el Frente, ¿no? Digamos, Bueno. habrá diferentes visiones, habrá otras miradas, pero digamos, el Frente Amplio define y actúa en unidad, ¿no? Álvaro, recién hablabas de una cosa que seguramente mucha gente debe compartir, que es la de mayor igualdad, ¿no? Y cuando ustedes alcancen eso, seguramente habrá gente que vendrá y dirá mayor igualdad. Y estaremos todos de acuerdo porque realmente por la vida de todos eso sería bueno. Se habla que el Uruguay es uno de los países más caros. Orsi ha señalado que uno de sus deseos es aumentar el poder de compra de los uruguayos. ¿Cómo se logra eso?
Bueno, primero que nada... Lleva tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Lleva tiempo. Sí, sí. Una de las cosas que podemos exhibir de los 15 años de gobierno del Frente es que en 14 de los 15 años hubo incremento de salario real. Ese es un punto importante. Salario es costo de las empresas, o sea, no es una cosa que se pueda subir así nomás. Las variables económicas en general tienen que tener su equilibrio. Por lo tanto, el hecho de defender el bolsillo de la gente, que en definitiva es defender también el mercado interno, porque eso trabaja a nivel de toda la sociedad, de los barrios, etcétera, etcétera. Si la gente tiene un mejor poder adquisitivo, es muy importante. Eso tiene dos variables, que es la variación del salario real y el control de la inflación. Siempre dijimos, la inflación es veneno para los bolsillos que tienen ingresos fijos. Entonces, ese es un punto bien relevante. Después, Uruguay como mercado pequeño tiene algunas dificultades a nivel de mercados, de los diferentes mercados de productos, que implican que tengamos cosas algunas bastante absurdas, ¿no? Se pone muchas veces, por ejemplo, el ejemplo de la pasta de dientes o algunos productos. Los shampoos. Que independientemente de la relación de cambio que tenemos con los países vecinos, particularmente Argentina puede estar más despegada o menos despegada en materia de tipo de cambio con nosotros. Eso está en los dos programas, se podría hacer Existe, ya, ¿no? Claro, ahí hay una coincidencia. Los dos asesores de la coalición que estuvieron el martes acá Lo mismo. dijeron lo mismo. Sí, sí. Producto de Bueno, higiene, entonces, ese es un pasta de punto- dientes. ese es un punto concreto que hay que atacar. Ahora, el Frente, ¿cómo atacó esto en otro aspecto similar, digamos, que es bien importante? En un país con mercados pequeños tiende a haber monopolios u oligopolios y posiciones dominantes en cada uno de los mercados, podríamos mencionar diversos, desde alimentos, bebidas, lo que se ocurra. Entonces, en ese sentido, el Frente creó la Comisión de Defensa de la Competencia, que funcionó. Pero yo creo, y está en el programa del Frente, que hay que darle un empoderamiento mucho mayor. Sucedió ahora hace poco el hecho de la compra desde el exterior de buena parte de los frigoríficos del Uruguay, que iba a implicar una posición dominante en el mercado por la cantidad que se compraba. Estuvo la Comisión de Defensa de Competencia en visibilidad pública. Bueno, aprovechemos ese hecho para también convenir con todos los partidos y darle un empoderamiento mucho más grande para todos los temas, ¿no? No solo cuando viene gente de afuera a comprar y en este sector, sino en todos, porque muchas veces sucede que hay empresas grandes que abusan de su posición de mercado, con prácticas comerciales abusivas, que se llama, y no dejan entrar a empresas chicas, a diferentes lugares. No quiero nombrar Está ningún ocurriendo sector. hoy eso. Ha ocurrido, sí, ocurre permanentemente por el tamaño de mercado. Históricamente, ¿no? Y por la situación monopólica en algunos casos, o oligopólica en otros. Entonces, ese es un caso muy importante. Otra medida importante, nosotros la hicimos cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas de 2008 a 2010, como control de inflación, es la Comisión de Defensa del Consumidor y la transparencia en materia de precios. Entonces había, hasta creo que era acá en Canal 5, Televisión Nacional, que había un programa que recibía a un compañero, a un funcionario que venía a poner en la tele lo que estudiaba la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Barandiarán, no era? Era Bruno Delgado. A Bruno Delgado. Bruno Delgado, funcionario que además le gustaba mucho esa tarea y venía y la hacía muy bien y comentaba de cuáles eran las diferencias de precios, difundía el trabajo de la Dirección del Consumidor, que era un relevamiento de precios de canasta de consumo en diferentes barrios de Montevideo, en diferentes ciudades. Y eso también es importante a la hora de que la gente conozca, que pueda movilizarse o que pueda Tomar decisiones. tomar decisiones. Entonces habrá continuidad en ese sentido, en de mantener baja la inflación. Sí, claro. La inflación es muy importante, pero como hay equilibrios macroeconómicos a llevar adelante, en Uruguay también, que es un mercado pequeño, la inflación está muy vinculada con el valor del tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, nos parece que en este periodo, y esa es otra diferencia, también hubo una mayor ortodoxia en el manejo del Banco Central. A veces hablaba poco el equipo económico de inflación, el que hablaba más era el Banco Central, y se miró una parte sola de la realidad
cuando el Banco Central también tiene como mandato el equilibrio de la moneda y el poder de la moneda para el desarrollo del país. Pero no me asustes, Álvaro, ¿qué va a ser? ¿El dólar pum para arriba? No, ya estuvimos 15 años y vos viste Bueno, cómo pero- fue no, este tema. está claro. No exento de protestas. ¿no? Pero a partir de eso, ¿qué decís? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar con el dólar? Manejo más equilibrado. Porque una cosa es el tipo de cambio nominal y otra cosa es el tipo de cambio real, que depende de la relación entre el tipo de cambio y la inflación que tiene cada país, pero también depende de, bueno, cómo se puedan ir mejorando los niveles de eficiencia, de productividad Una de la banda de economía flotación, por para ser ejemplo. más competitivo. ¿Mm? Una banda de flotación, por ejemplo. No, para mí, no, la política cambiaria no va a variar, que es la misma que hay desde 2003. Protestas van a ¿Qué tener flotación? siempre, Claro. siempre hubo. Claro, yo Hay tengo sectores que algunos siempre ejemplos- protestan por el precio del Tengo dólar. algunos ejemplos anecdóticos con personas que quiero, pero a ver, flotación, que es una flotación lo que se llama sucia, que es teniendo en cuenta los ingresos de dólares o las salidas de dólares que pueden afectar el tipo de cambio en el mercado, bueno, estar atento a una herramienta potente como es el Banco Central para realizar intervenciones solo para una terminología de peluquería, para cortar las puntas, digamos, ¿no? Para tratar de minimizar y darle una mayor certidumbre al mercado de que el dólar va a flotar, de que no va a explotar un día como explotó en el 82, como explotó en el 2002, que va a flotar y que podemos protestar en el medio, pero que tampoco va a haber oscilaciones importantes por temas muy coyunturales. Bien. El próximo gobierno va a partir con un déficit fiscal similar al que dejó el Frente Amplio, ¿no? Alto. ¿Cuál cree que va a ser la trayectoria de este déficit en un gobierno del Frente? Bueno, ese es uno de los temas que están en la categoría de cosas que no son reales, ¿no? Pusimos en orden las finanzas públicas. Y no se puede decir eso. Porque si en el 2019 tener un déficit fiscal de 4,4 era un despilfarro, estaban encendidas las luces rojas, y hoy en día estamos en un 4, era 4,3, 4,4, y hay otro problema que se está dando que el Frente lo encontró cuando llegó en 2005, que es la deuda no registrada, que se llama deuda flotante. Ni siquiera estoy hablando de las carreteras, ¿no? Que se hicieron a través de la ¿Deuda externa o deuda? No, deuda local con proveedores. Nosotros estamos identificando que hay retrasos de pagos que van a implicar que lleguemos al 31 de diciembre, probablemente, con pagos que se tiran para el año siguiente, y eso pueden ser un par de puntos del producto. O sea que el déficit va a estar mostrando un par de puntos, 1,2, ¿no? Par de puntos, no, 1,2 sobre producto menos. La deuda flotante es una cosa que a nosotros cuesta después, porque vos tenés que armar la bicicleta en el buen sentido, como para decir, vas adelantando pagos para que la sociedad no se vea perjudicada, para que las empresas no se vean perjudicadas, las que trabajan con el Estado cobren en tiempo y forma. Entonces, no se puede decir pusimos en orden las finanzas públicas. Dicho esto, máxime, cuando vos tenés además un 11% por lo menos más de deuda sobre producto de lo que tenían. Dicho esto, es lo que está planteando Gabriel Odone con toda claridad, y ayer lo planteó muy claramente en la charla, y lo está diciendo, que bueno, que va a haber que marcar prioridades, no es nada nuevo. Cuando uno tiene dificultades, lo hace en su casa, Que todo lo hace no en se su puede. empresa, lo ¿Pero hay hace que hacer en un el ajuste, país. digamos, para bajar dos puntos o algo, no? No se está hablando de ajustes. ¿Y cómo se baja No se- entonces? no se- ¿O bueno, no se va a hay una bajar? variable que es fundamental, que es todos tenemos que traccionar para un mayor crecimiento económico. El país está creciendo poco, ya desde el último periodo nuestro, y tenemos que lograr un mayor crecimiento económico. Y ahí hay que lograr mover algunos aspectos que en un mundo como el de hoy pasan por hacer apuestas importantes. Por ¿no? ejemplo. Mira, cuando estuvimos en el OPP y en el trabajo de Uruguay 2050, Estrategia de Desarrollo 2050, identificamos 6 complejos productivos estratégicos en Uruguay. Eso es una cosa muy importante inclusive para el sector privado o para los inversores que vengan del exterior, de decir, bueno, es un país, por ejemplo, Uruguay, que apuesta a la producción de alimentos, que apuesta al complejo forestal madera, que tiene un desarrollo bien relevante, que apuesta a las tecnologías de información y comunicación. Eso fue en ese momento. Fue en Hoy, ese ¿cuáles momento. serían las apuestas? Mirá, me gustaría que en estos 5 años se hubiera seguido trabajando en eso. Lamentablemente, la ley de presupuestos eliminó la dirección de planificación de la OPP y no se continuó este trabajo. Pero igual tiene vigencia. Lo que pasa es que tenés que, digamos, en caso que el Frente gane, está establecido en las bases programáticas de que tiene que haber una estrategia de desarrollo país. Ese es un gran antecedente,
Me parece que hay que retomar ese trabajo y esos 6 complejos productivos estratégicos, no tengo duda. Me Retomarlos. quedaron nombrar 3. ¿Y nuevos? Déjame nombrarlos Dale. después, si no pues, pasamos a... Dije, alimentos, porque vienen bien relevante esto. Hemos hecho apuesta como país a sectores que murieron porque el mundo no los demandó más o porque otros países tuvieron mayores niveles de competitividad que nosotros. La producción de alimentos, Forestación, la dijiste. forestal madera, las TICs, Ahí está. el turismo, Cuarto, bien. las industrias culturales y las energías renovables. ¿Cuáles serían las Y puede haber otros. ¿Cuáles serían las industrias culturales, perdón? Y Uruguay, hay cosas que son increíbles. En Uruguay con mucha dificultad económica. Audiovisuales, por ejemplo. Audiovisuales que ha crecido muchísimo en los Sí. últimos años, ya sea en Bueno, del producción exterior propia vienen. o servicios. Ayer estaban filmando una película. Absolutamente, y creo que se podría ir bastante más lejos. Parece que es una... Pero y en todo eso que no nombraste, solo, no solo, industria editorial, teatro, música. Entiendo. Pero usted en cree que esos eso no 6 puntos que nombraste, perdón, ¿cuál sería el cambio? Porque se ha continuado. con eso. El trabajo que se hizo, Alfonso, fue mirar el mundo, ver las tendencias mundiales en todos estos temas, tendencias de los consumidores, gusto de los consumidores. Por ejemplo, en el tema de alimentos, tú tenés en el mundo una tendencia fuerte al crecimiento del vegetarianismo, o estás, revolución tecnológica mediante, el mundo está produciendo carne sintética. Cosa que- Podrá pegar más, podrá pegar menos, podrá gustarnos muy poco, pero son cosas en las que existen hoy en el mundo. Pero despierta mucha oposición acá, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, lo que pasa es que para cambiar las cosas hay que lograr, la política es el arte de hacer posible lo necesario. el agro sigue Tengo esa siendo- definición me gusta. Entiendo los enfoques, entiendo las temáticas y usted pone el ejemplo del vegetarianismo y la posibilidad de Es un carne ejemplo, sintética. es Por un eso, pero como ejemplo. Pues- Pero para captar esas inversiones, para potenciar esa industria acá, ¿qué se les va a dar? Bueno, ¿Cómo se va a hacer? Porque las ideas o detectar esos nichos lo podemos hacer todos. Hay herramientas, hay cosas en las que coincidimos. Todos los gobiernos de los últimos 30 años en Uruguay, cuando salimos al exterior, hacemos hincapié en nuestra seguridad jurídica, en nuestra seriedad como país, en el respeto de los contratos, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo en Eso todo. es un gran activo, un gran activo. Eso es un gran tema. Y después incentivos, ¿no? Herramientas. Como han existido hasta ahora, quizás algunas haya que revisionarlas, pero las revisionará el futuro, la gente, digamos. Y eso solo va a Parlamento. traccionar. Herramientas que tenés como país para atraer inversiones. La ley de inversiones es una, por ejemplo. Eso solo usted entiende que va a traccionar. Yo creo que acá hay un punto en el cual le tengo enorme fe a Yamandú y a Carolina también, que tiene que ver con el diálogo. Yo a veces pongo un ejemplo. Recordemos, tratemos de imaginar que hay un dron en aquella época, hace 20 años, y sobrevolaba la ruta 101. Acuérdense, vos también no te podés escapar de este margen de tiempo, no sé tú. Yo no. Pero hace 20, 25 años recorría la 101, la 102 y era un páramo. Era un montón de terrenos vacíos uno al lado del otro. Y hoy en día vos vas por ahí y es un desarrollo bien importante. Bien importante. Y ahí hay incentivos, hay trabajo conjunto del sector público y del sector privado, hay sentarse a entender las necesidades, hay el entender del hecho de decir, bueno, hay un ganar-ganar, acá hay empresarios que van a tener una regla de juego más claras y se va a generar empleo a caballo de esto, hay un uso de las políticas públicas a favor de eso, es un Estado que trabaja conjuntamente. Es esa mirada en la que nosotros creemos que al Uruguay lo levanta y lo saca. Hablando de colegas, hablamos del futuro ministro si gana el Frente Amplio. ¿Y cómo juzgó usted es director de OPP, o sea, una amplia experiencia en eso. ¿Cómo se juzga la gestión de Isaac Alfie, sobre todo en la época demoníaca de la pandemia, ¿no? No, a ver, no, personas me parece que no. Yo acá, acciones, ¿no? Jerarcas. Bueno, en las Sí, acciones. aquí a mí me parece que fue un error importante, pero son visiones distintas. Acá hay una visión bien distinta. El hecho de eliminar la visión de largo plazo. Yo en algún momento sentí hablar un poco hasta peyorativamente de este tema, me dolió, pero me parece que es una acción que el país tiene que retomar.
y no se creyó en eso, ¿verdad? Pero Que se eliminó la mirada a largo plazo, se hizo hincapié en otros temas. Esta mirada, el Estado tiene que mirar a largo plazo. Desde la CIDE, desde el año 61, liderada por Enrique Iglesias, donde estuvo Wilson Ferreira Aldunate, Danilo. y Danilo, que era, y bueno, y otros economistas que después, bueno, Servino estaba también. Sí, Un Faropa. grupo de gente, claro, gente Sí. muy joven, muy valiosa, que se formó en ese punto, tiró una línea a largo plazo. Varias de las cosas que se hicieron después en materia agropecuaria en Uruguay tuvieron que ver con Pero y algunas- durante la pandemia en sí mismo, ¿era posible mirar a largo plazo? Yo creo que se podía seguir porque era un costo muy bajo, un grupo de gente estudiando esto y darle una continuidad. No, hay una mirada filosófica distinta, una mirada filosófica. Yo no digo que sea de toda la coalición, Fue un gobierno... porque cuando hablo con otros integrantes de la coalición vinculados a lo económico, creo que coincidimos en que es necesario tener una mirada económica más de largo plazo. ¿Pero es realmente posible una gestión en la OPP sin mirada a largo plazo? O sea, ¿fue una gestión cortoplacista? Y OPP es Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si vos no tenés planeamiento, te queda una oficina de presupuesto. Por eso, pero Que entonces si incluye no el tuvo mirada a manejo de largo la plazo, descentralización. no cumplió objetivos ni metas. Mirá, cuando llega el frente hay un primer intento de mirada a largo plazo, que es la primera después de la... Sí, miento. Es la primera después del primer periodo de OPP predictadura, que pasaron como 13 directores de planeamiento en ese momento, incluyendo a Ramón Díaz, que hizo un plan, por más contradictorio que parezca, ¿no? Porque era un poco la onda de aquella De hecho, época. se creó en el 66, ¿no? Claro, en la reforma claro, constitucional. claro. Bueno, en esos años, hasta el 73, hubo 13 directores de OPP. Después de ahí se trabajó prácticamente con la oficina en términos de corto plazo, en otras tareas. Bien, el Frente llega y hace un trabajo en el primer periodo de Tabaré, que llamó Uruguay Tercer Siglo, que fue una base para el trabajo más sistemático. Yo creo que el país tiene que trabajar sistemáticamente en esto. Veo muy bien el trabajo del Parlamento en la Comisión del Futuro, y me parece que tendría que ser complementario. He visto en países importantes, europeos, cómo se trabaja en este sentido, y hay miradas estratégicas. Pero le del preguntamos país. por la OPP. Bueno, la OPP es el lugar que tiene el Estado uruguayo para hacer esto. Así, para responderlo de manera corta, ¿verdad? Álvaro, un tema que tiene mucho de político, pero que está en el primer plano, digamos, de las preocupaciones de los uruguayos, y que yo creo que plantea una de las exigencias mayores que tienen los candidatos a ser presidentes en nuestro país: la seguridad pública. Frente Amplio, seguridad pública, Yamandú Orsi. Inversión. Exacto. ¿Qué nos decís a propósito de eso? A ver, es uno de los tres temas prioritarios. En Colonia se planteó, es uno de los tres ejes centrales. Es uno de los temas en los cuales el Frente va a entrar fuerte. Es uno de los temas planteados ayer también por Gabriel Odón en esta charla de ayer. Es un tema en el cual hoy yo empleaba la expresión bajarse del caballo. Me parece que es uno de los temas en los cuales sí o sí. Yo estaba escuchando un poco las versiones anteriores, los temas humanos, profundamente humanos que esto genera a nivel de la sociedad. Lo vimos en las noticias todos estos días, nos parte al medio, nos parte como sociedad también, porque hay algunos procesos que nos pegan en la línea de flotación de lo que ha sido el Uruguay siempre. En cosas comunes a esos dos modelos o esas dos visiones, en cosas comunes que tenemos todos los partidos, de convivencia. Entonces, me parece que tenemos una enorme oportunidad ahora de hacer las cosas en serio, de tomar el tema en serio, de no hacer política, de no hacer ¿No demagogia. se tomó en serio con en este este tema. gobierno? Yo creo que sí, a ver, cada uno con su mirada, y tenemos diferencias, y creo que hubo equivocaciones en ambos gobiernos, pero no podemos esperar más en este tema. Sacarlo de la lucha político-partidaria. Exactamente. ¿Qué quise decir con en serio? Hay cosas que tenemos que reconocer que tenemos coincidencias. Y muchas veces cuando se trabaja mucho más a nivel de técnicos. Entonces, no tengamos problema en decir que estamos de acuerdo en esas cosas. Compartámosla. Una de las propuestas que creo que puede haber un consenso importante, vinculado también con los temas que ustedes estaban hablando antes, es el tema de la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para, entre otras cosas, sacar de la órbita del Ministerio del Interior el tema de las cárceles
y colocarlo en otro. Eso es un hecho en porque lo otro proponen ministerio. todos, ¿no? Bueno, Lo dijeron los asesores el de la hecho tiene coalición que el martes. suceder. Claro, Exacto. claro. El hecho tiene Tal que cual. suceder. Y en tema de seguridad la gente Eso es lo que yo ya decía Claro. al principio. No, no es puede solo esperar. que las cosas se escriban, sino que también se logre la manera de hacerlas. Entonces, ahí yo podría decir una serie de cosas que me parece que es imprescindible que existan, pese a que en nuestro gobierno pudimos haber tenido fracasos en algunos temas, pero no se puede no tener un buen salario de la policía, no se puede no tener un muy buen equipamiento de la policía, en chalecos, en material rodante, en armamento. No Defensa se puede personal. no tener inteligencia y trabajar mucho con inteligencia. Recuerden cuando Novik, que era muy crítico de este tema, trajo a Giuliani y fueron a ver el equipamiento que tenía el país en ese momento y salió asombrado el Giuliani. Le salió un poco el tiro por la culata al candidato en ese momento. Pero fue así. Y entonces ahí todo el tiempo era renunciar. Bueno, me parece que tenemos que encarar distinto. Y bueno, creo que tenemos una gran oportunidad para hacer. No quiero cerrar la nota sin preguntarle, como le preguntamos a varios, ¿qué va a hacer, del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué piensan hacer con la fijación de los precios de combustible? Un tipo de fijación que implementó este gobierno, periódicamente, mensualmente, a partir del precio de paridad de importación, aunque también discrecionalmente. ¿Van a continuar esta línea o no? Lo definirá el equipo que esté al frente y mi opinión es que nosotros tenemos una empresa pública que, como se demostró en el último periodo del frente, refinar agrega valor. Hubo que corregir, yo participé en reuniones con la Ursea porque el precio de paridad de importación con el que siempre se comparó y todavía se sigue comparando al día de hoy para ver el pasado, estaba mal. Por ejemplo, tú no podías tener un precio de paridad de importación. Hice la pregunta en una reunión, modestamente, yo era director del PP, ¿está incluida la utilidad de un importador acá? No. Bueno, nadie va a importar combustible sin tener una utilidad. Tal vez eso se arregló. Y había otros temas. Bueno, eso está ajustado, pero cuando yo vi unas gráficas que se hacían para atrás que no lo ajustaron. Entonces, a mí lo que me parece, ajustar en base a los costos me parece muy bien. El tema es que no ajustaría con una cadencia mensual. Porque así como hablaba hoy del tipo de cambio, me parece que también la empresa pública tiene que ser amortiguadora de esos movimientos, tiene espalda suficiente para hacer seguros de petróleo, seguros de cambio, como para amortiguar y darle mayor certidumbre a la sociedad. ¿Cada cuándo lo harías? Y se hacía semestralmente o anualmente, ¿no? Bien. Contador Álvaro García, coordinador de la Comisión de Programa del Frente Amplio, gracias por venir esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gran gusto.